Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es el video explicativo referido al experimento hogareño número 5. Este experimento, o el informe sobre este experimento, lo entregaron hace un tiempo ya, pero me pareció más útil dejar la devolución para esta fecha, de modo que les resulte también como repaso para el experimento número 6, que es el último de este año 2020. Este experimento hogareño número 5, que en parte fue un poco también de repaso y de integración de otras ideas que estuvimos trabajando ya en los experimentos anteriores, la idea central es la diferenciación y la conceptualización en diferentes niveles de lo que es la densidad y la miscibilidad o la mezcla entre líquidos, que son dos conceptos que se suelen confundir, es un error bastante común, pero que son bastante básicos y útiles en el día a día. Por eso, la idea es empezar a trabajar sobre estos dos conceptos y tratar de caracterizarlos a distintos niveles, niveles de representación, ya sea macro, submicroscópico o simbólico, para que podamos utilizarlos de manera correcta. En primer lugar, y como primera diferencia general, debemos decir que la densidad es una propiedad de los materiales, bien, de las sustancias o de las mezclas. Es decir, uno puede medir la densidad de una sustancia o de una mezcla en particular, del oxígeno, del aire, del agua, de un sólido, y no necesitamos más que esa sustancia o ese material para poder medir la densidad, es decir, es propia de cada uno de los materiales. Mientras que la miscibilidad o la capacidad de mezcla entre dos líquidos es una propiedad relativa, es decir, ahí sí tenemos que aclarar qué dos materiales queremos mezclar. Es decir, el agua es miscible, sí, con el alcohol, por ejemplo, pero no con el aceite. Es decir, no es algo propio del agua, sino que tenemos que siempre hablar de manera relativa. En este video explicativo me voy a focalizar básicamente en líquidos, es decir, más allá que la densidad se puede pensar también para sólidos y para gases, trabajaremos con la diferenciación en el estado líquido, que suele ser la más complicada y la que más propensa a error resulta. Bien, comencemos. Vamos a trabajar en los tres niveles de representación con ambas propiedades. Incorporé el simbólico matemático porque varios y varias de ustedes lo utilizaron en sus informes y me parece interesante incorporarlo porque es algo que ya han trabajado en otras materias y en otros años y está bueno que tengan en cuenta cuándo se puede usar y de qué manera. Comencemos con el más cercano a nosotros y a nosotras, el macroscópico, que es básicamente el que podemos percibir con nuestros sentidos. La densidad a nivel macroscópico podemos ponerla en evidencia, o su consecuencia macroscópica más general, es el orden relativo de fases líquidas. Es decir, si uno mezcla o pone en contacto dos líquidos y podemos observar dos fases, es decir, podemos observar la separación entre estos dos líquidos, el orden relativo de cómo se ubican va a depender de su densidad. Por ejemplo, voy a utilizar algunas fotos y esquemas de los trabajos que estuvieron mandando, que estuvieron muy bien y muy bellas, así que las aprovecharé. Aquí vemos un vaso que contiene agua coloreada y aceite. Como verán, hay dos fases. ¿Por qué puedo asegurar que hay dos fases? Porque a simple vista, con mis sentidos, puedo percibir que tengo dos materiales distintos. Bien, tengo esta fase acuosa verdosa aquí abajo y esta fase aceitosa aquí arriba. Cuando pongo en contacto estos dos líquidos, siempre hay un ordenamiento que va de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando pongo en contacto dos líquidos no va a suceder que haya una separación izquierda-derecha. Bien, eso no sucede en la vida real. Simplemente suceden ordenamientos hacia arriba o abajo, si suceden. En ese ordenamiento uno puede predecir cuál es el orden relativo de las sustancias, cuáles se van a ubicar más arriba o más abajo que otras. Y eso está regido por la densidad, no por otra propiedad. En particular, diremos que los líquidos
que tienen una densidad mayor serán los que se ubican más abajo. En este caso, como la fase de aceite se ubica por encima de la fase acuosa, eso significa que el agua es más densa que el aceite o que el aceite es menos denso que el agua, lo mismo. Y podemos escribirlo de esta manera, bien, simbólicamente, con delta, que representa la densidad. Fíjense que uno con esta propiedad puede separar y ordenar diferentes líquidos, bien, en diferentes fases, de una manera bastante pintoresca. Por ejemplo, en este caso hay 5 fases reconocibles, una de miel, de jabón, agua, aceite y alcohol, en donde uno puede decir que acá, claramente, entre estos 5, el menos denso de todos es el alcohol, porque se ubica más arriba, y el más denso es la miel, que es el que se ubica más abajo. Bien. Noten que la densidad no tiene que ver con que las sustancias puedan o no mezclarse entre sí. Por ejemplo, el agua y el jabón se pueden mezclar entre sí, o el agua y el alcohol. Sin embargo, el agua es menos densa que el jabón y es más densa que el alcohol. Es decir, que se puedan mezclar no condiciona a que uno sea más o menos denso que el otro. Bien, son dos propiedades con características y con consecuencias macroscópicas distintas. Ahora, relacionado con esto, macroscópicamente, ¿cómo podemos poner en evidencia la miscibilidad? La miscibilidad no es más que la capacidad de generar una mezcla homogénea entre dos líquidos. Es decir, que si yo pongo en contacto dos líquidos distintos, que luego de un tiempo, luego de agitar, de permitir que se pongan en contacto a nivel más íntimo, puedan generar una única mezcla homogénea en la que yo no pueda reconocer a simple vista más de una fase. Ni en ese momento, ni aunque deje un tiempo que el sistema se estabilice. Por ejemplo, comparemos estas dos fotos. Este es el momento 1 y el momento 3 de su experimento. Es decir, cuando apenas se pusieron en contacto agua y aceite, agua y alcohol, agua y almíbar, y luego de haber agitado estos vasos y haber esperado 15 minutos. Como verán, en el caso del aceite es lo mismo que vimos antes. En el caso de agua y alcohol, lo que podemos observar es que el agua, que es coloreada y roja, se encuentra en mayor proporción abajo, mientras que el alcohol, que es incoloro, se ubica aquí arriba, bien, donde vemos menos coloración. Lo contrario sucede con el almíbar. El agua se ubica arriba y abajo el almíbar, que no tiene coloración. Aquí, como solo pusimos en contacto estos líquidos, no esperamos mucho tiempo, no dimos energía, la única propiedad que está rigiendo este orden relativo es la densidad. Bien, entonces podemos decir que ante un agregado lento la fase alcohólica se ubica por encima de la fase acuosa, por lo tanto el alcohol es menos denso que el agua. Y lo contrario sucede con la fase de almíbar, es decir, el almíbar es más denso que el agua. Y ya sabemos que el aceite es menos denso que el agua. Es decir, acá no podemos sacar ningún tipo de conclusión sobre miscibilidad. Para poder decir si estos líquidos se mezclan o no, debemos o esperar mucho tiempo o agitar. Bien, si agitamos vigorosamente, lo que permitimos es que estos líquidos puedan mezclarse de manera física, bien, es decir, ya a nivel macro e incluso submicroscópico puede haber una interacción entre ellos, y luego esperar un pequeño tiempo a que estas mezclas se estabilicen. Si hacemos eso, vemos que el aceite vuelve prácticamente al estado inicial, es decir, el aceite se separa del agua, bien, y acá, recién ahora, podemos asegurar que el aceite es inmiscible con el agua. De hecho, si uno hace esto, inmediatamente después de mezclar, si mezcla muy vigorosamente, lo que puede llegar a observar es que el líquido quede en una consistencia lechosa y no podemos ver a simple vista dos fases. Y podríamos pensar que son miscibles. Bien, esto es una emulsión, así se llama. Pero, si dejamos un tiempo no muy largo, ambas fases se separarán, demostrando que son inmiscibles. Por otro lado, el alcohol y el almíbar, al mezclarse con agua, generan soluciones homogéneas. No podemos notar aquí dos fases. Y de hecho, aunque esperemos un montón de tiempo, nunca lo haremos. Nunca se van a separar estas dos fases. De aquí que el aceite y el agua decimos que generan una mezcla heterogénea, mientras que el alcohol y el almíbar se disuelven o solubilizan. Por lo tanto, el alcohol y el almíbar son miscibles o solubles en agua, mientras que el aceite es inmiscible con el agua. Vuelvo a mostrar esta figura
para recordar que acá tenemos también diferencias de densidad, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. De hecho, nosotros sabemos que la miel, el jabón, el agua y el alcohol son todos miscibles entre sí, mientras que el aceite es inmiscible con todos. De hecho, si esta botella ahora la tomamos y la agitamos muy vigorosamente, seguramente estas 4 fases se van a mezclar entre sí, generando una única fase acuosa alcohólica, mientras que el aceite quedará, luego de un tiempo, separado como una fase distinta. Entonces, a nivel macroscópico, como resumen, la densidad la podemos ver en el ordenamiento relativo de arriba abajo de fases líquidas, mientras que la miscibilidad es la capacidad o no de generar una solución homogénea luego de agitar o esperar un tiempo. Ahora, esta diferencia que es básica, que entiendan y utilicen, se puede y se debería poder explicar a nivel submicroscópico, es decir, a nivel particulado. Veamos cómo. En el caso de la densidad, podemos pensarla a nivel submicroscópico como la masa de las partículas presentes en un mismo volumen. Supongamos ahora que estos cuadraditos simbolicen un idéntico volumen de líquido. Bien, imagínenlo como cubos, bien, solamente que bueno, aquí lo representamos burdamente en 2 dimensiones, como un cuadradito. Estos 2 volúmenes, bien, piénsenlos iguales. Aquí arriba estamos queriendo representar al agua y aquí abajo al aceite. Bien, los circulitos azules, celestes, representan las partículas de agua, mientras que estos óvalos marrones a las de aceite. Fíjense que en un cierto volumen de agua, bien, que podemos pensarlo como 1 mililitro, hay numerosas partículas de agua, mientras que en ese mismo volumen hay menos partículas de aceite. Sin embargo, las partículas de agua son pequeñas, así que su masa, o análogamente en este contexto, su peso, que no es lo mismo, pero podemos utilizarlo en este caso, va a ser menor que la masa o el peso de cada una de las partículas de aceite. Entonces, intentemos predecir a partir de lo que tenemos aquí esquematizado, cuál de estas 2 sustancias, el agua o el aceite, va a tener menor densidad. Ustedes me podrán decir, bueno, el agua, porque en un mismo volumen tiene un montón de partículas. O me pueden decir el aceite, porque más allá que tiene menos partículas, son partículas mucho más grandes. Bien, ¿cuál de los 2 efectos es el que pesa más? No podemos saberlo. Por eso, de esta manera no podemos predecir la densidad. Aquí tenemos 2 efectos contrapuestos. Muchas partículas más livianas o pocas partículas más pesadas. En definitiva, quien nos dirá cuál de los 2 efectos gana, si el tamaño de cada una de las partículas o su cantidad, va a ser la cuestión experimental. Medir 1 mililitro de agua y de aceite y ver cuánto pesa. Si lo hacemos, vemos que 1 mililitro de agua pesará exactamente 1 gramo, mientras que 1 mililitro de aceite va a pesar 0,9 gramos. Es decir que, en este caso, el efecto que una consecuencia más grande tiene en la densidad de estas sustancias es la cantidad de partículas del agua, que aunque más allá que son pequeñitas, hay mucha cantidad. Es decir, están muy juntas, tienen poco espacio vacío entre ellas, y la masa que podemos medir en 1 mililitro, en un mismo volumen, es mayor a que la que ocupan las moléculas de aceite. Entonces, de aquí podemos sí asegurar que el aceite es menos denso que el agua, porque en un mismo volumen las partículas de aceite pesan menos que la del agua. Bien, entonces volvemos a la misma conclusión que obtuvimos a nivel macroscópico: el aceite es menos denso, la densidad del aceite es menor que la del agua, y, repito, a nivel macroscópico, el aceite se ubicará superiormente al agua. ¿Qué pasa con el alcohol? Aquí seguimos con el mismo ejemplo. Tenemos este cuadradito que representa un volumen de 1 mililitro. Bien, aquí tenemos el agua y aquí tenemos el alcohol. Las partículas de alcohol son un poquito más grandes que las de agua. No a nivel de las del aceite, que son muchísimo más grandes. Son un poco más grandes, pero recordarán que las interacciones entre partículas de alcohol son más débiles que entre las de agua. Bien, es lo que estuvimos trabajando en los experimentos anteriores. Las partículas de agua
son polares, tienen mucha atracción por carga, mientras que las de alcohol eran bastante menos polares y las atracciones eran más débiles entre sí. Por lo tanto, las de agua están muy juntas, mientras que las de alcohol están un poco más separadas, hay más vacío entre ellas. Por lo tanto, si uno toma un mismo volumen, 1 mililitro, esperaríamos poder obtener, encerrar una menor cantidad de partículas de alcohol. Pero lo mismo que pasaba antes, pesan un poco más que la de agua cada una. ¿Cuál de los dos efectos es el principal? Si uno pesa 1 mililitro de alcohol, obtendrá 0,8 gramos aproximadamente. Es decir, que lo que acá pesa más es la separación entre las partículas. Más allá que son un poquito más pesadas, están bastante más lejos entre sí que las de agua, entonces en un mismo volumen aparecen pocas partículas. Y aunque pesan un poco más, eso no compensa la menor cantidad y la masa total es menor. Por lo tanto, la densidad del alcohol es muy inferior con respecto a la del agua. Bien, esta es una diferencia enorme. Son 0,8 gramos frente a 1 gramo en un mismo volumen. Bien, es un 80%, un 20% menos, es una diferencia muy grande. Por eso el alcohol es bastante menos denso que el agua y se ubica superiormente al agua cuando uno los pone en contacto. En resumen, en un mismo volumen, las partículas de alcohol pesan menos que la de agua, por lo tanto, el alcohol es menos denso que el agua, bien, o simbólicamente así. Que esto explica por qué el alcohol se encontraba aquí. Es menos denso que el aceite, que se acuerdan que pesaba 0,9 gramos en 1 mililitro, que a su vez es menos denso que el agua. Y luego encontramos algunas sustancias que son más densas que el agua, como el jabón o la miel, que en 1 mililitro tendrán partículas o mayor cantidad o más grandes, o ambas cosas al mismo tiempo, que hace que ese mililitro pese más que 1 gramo. Ahora, ¿qué sucede con la miscibilidad a nivel submicroscópico? Es decir, ¿cómo podemos explicar a nivel submicroscópico que dos líquidos se mezclen o no? Para eso tenemos que recurrir a la competencia de fuerzas entre partículas, tal como hacíamos en los experimentos hogareños anteriores. Aquí vemos un caso donde tenemos puesto en contacto agua con aceite y aquí agua con alcohol etílico. En el primer caso, estamos focalizándonos en la interfase, bien, es la zona donde están en contacto, bien que ya sabemos que son invisibles entre sí. Y estas liñitas que aparecen en los dos esquemas, lo que están simbolizando son las interacciones entre las partículas, entre agua y agua, en este caso en las azules, entre aceite y aceite, bien, entre partículas de aceite y partículas de aceite, en las marrones, y entre partículas de aceite y de agua, las verdes. Y su grosor lo relacionaremos, es un código para mostrar fuerza de interacción. Fíjense que las partículas de agua tienen una cierta fortaleza de interacción entre sí, que vamos a tomar como base, mientras que las de aceite también tienen interacciones fuertes entre sí. Ahora, si comparamos esas interacciones con las interacciones entre el aceite y el agua, son mucho más débiles estas últimas. Entonces, las sustancias tienden a ubicarse de modo que la fortaleza de las interacciones que genera con otras partículas sea la máxima, la más grande que pueda. Por ende, las partículas de aceite, lógicamente, intentarán rodearse de otras partículas de aceite, de modo que estas interacciones entre sí sean las más fuertes. Mientras que minimizarán lo máximo posible el contacto con el agua, ya que estas interacciones son mucho más débiles. Eso explica por qué el aceite en sí, las partículas de aceite se ubican juntas y generan una fase distinta al agua. De hecho, si uno este sistema lo agita vigorosamente, está otorgando energía desde afuera, que lo que hace es obligar a estas partículas a interaccionar con más partículas de agua, pero rápidamente ante un equilibrio, bien, ante dejar el sistema quieto, se restablecerá este equilibrio donde las interacciones se maximizan. Por lo tanto, como las fuerzas entre las partículas de aceite y las de agua son más débiles que entre las de aceite entre sí, podemos decir que el aceite es inmiscible con el agua. Lo contrario sucede con las partículas de alcohol. Aquí las partículas de alcohol siguen teniendo interacciones entre sí, que son relativamente débiles, en realidad son bastante similares a la del agua, un poco más débiles, sí, porque son menos polares,
pero más o menos del mismo orden de magnitud. Pero, a diferencia de estas interacciones, las interacciones con las partículas de agua son más fuertes. Es decir, si comparamos las azules con las violetas ganan en intensidad. Por lo tanto, el alcohol puede incorporarse en la red de interacciones del agua y generar una red múltiple donde interaccionan entre sí y con el agua. Bien, y el agua puede interaccionar con el alcohol y entre sí también. De este modo, las fuerzas entre las partículas de alcohol y de agua son más fuertes que entre las partículas de alcohol entre sí, por lo tanto, ambas sustancias son miscibles. En resumen, para poder explicar a nivel submicroscópico la miscibilidad, tenemos que ver una competencia de fuerzas entre partículas. ¿Cuál gana? Las interacciones entre las partículas de soluto entre sí o entre soluto y solvente. Si ganan las primeras, no habrá miscibilidad. Si ganan las segundas, habrá miscibilidad. Obviamente no hay estos dos extremos, hay también casos intermedios donde hay miscibilidad parcial. Se puede mezclar una cierta parte y luego se separan dos fases. Por último, a nivel simbólico matemático, ustedes conocen una fórmula para calcular densidad para una única sustancia. Fíjense que para la densidad siempre trabajamos con una única sustancia a nivel submicroscópico, por eso podemos calcular densidad de esa sustancia, mientras que para la miscibilidad siempre tenemos que comparar más de una. En el caso de la miscibilidad hay modelos matemáticos, pero son muy complejos, por eso no se presentan y son muy dependientes de las sustancias que se mezclan. Metámonos ahora un poco en sus respuestas a la guía del experimento. Aquí lo que voy a mostrar son algunos esquemas de uno de los grupos que me parecieron que están muy bien, por eso quería mostrarlos y analizarlos y compartirlos con los demás. Y hacer algunas aclaraciones que me parecen que son pertinentes, pero que son detalles. Aquí lo que vemos es el esquema para el momento 1. Bien, en el momento 1 sería el momento inicial donde se ponen en contacto los dos líquidos, que eran agua, siempre que está azul, con almíbar, aceite o alcohol, sin agitar, sin esperar tiempo, bien, simplemente ponerlos en contacto. Este grupo lo que observó fue que cuando depositaba almíbar, el almíbar y el agua se mezclaban automáticamente. El aceite claramente no, mientras que el alcohol se mezclaba parcialmente. Bien, y lo quisieron representar submicroscópicamente de esta manera. Voy a comenzar con el aceite. Acá en el aceite vemos las partículas de agua y las interacciones entre sí en azul, las de aceite y las interacciones entre sí en rojo. Bien, y esto está perfecto, y además el aceite ubicado en la zona superior por densidad. Ahora, aquí faltarían sí algunas pocas interacciones violetas, bien, entre aceite y agua, que existen. Son débiles, pero existen. Bien, pero este esquema está perfecto. Luego, en el caso del alcohol, vemos, o de agua y alcohol, vemos que lo que se quiso representar es que había una zona con prácticamente agua pura, bien, con solo partículas de agua e interacciones entre sí, una zona superior por densidad con alcohol puro, con partículas de alcohol interaccionando entre sí, y una zona intermedia donde se estaban empezando a mezclar, donde había interacciones entre agua y alcohol. Esto está perfecto. Mi única observación es que en esta zona intermedia también hay interacciones agua-agua y alcohol-alcohol. Bien, no es que dejan de existir, solo que ahora también empiezan a existir las violetas. Bien, así que solo le incorporaría algunas liñitas rojas y azules. Mientras que con el almíbar, desde el primer momento, todas las partículas estaban mezcladas y lo mismo que antes. Hay solo interacciones violetas, pero también deberían haber rojas y azules. Bien, pero excelente. Para el momento 2, el almíbar se mantiene prácticamente igual. Mantengo la última observación que hice. Ya en el alcohol, fíjense que es muy similar al almíbar, porque esto fue inmediatamente después de agitar. Aquí ambas sustancias están mezcladas y hay interacción entre las partículas de ambos tipos. Faltan liñitas rojas y azules. Mientras que el aceite me pareció muy interesante, porque lo que se quiso graficar acá es que las partículas de aceite estaban más separadas entre sí, formando como gotas. Bien, es decir, como que había una zona con una gotita de aceite donde había interacciones entre el aceite y no nada más que eso. Aquí otra y aquí otra. Y zonas con mucha, o sea, más enriquecida en agua, bien, que serían estas zonas con interacciones agua-agua. Y luego había interacciones entre el aceite y el agua solo en los puntos de contacto entre la burbuja y el agua.
Me pareció excelente este esquema, creo que es bastante entendible y bastante claro en lo que querían expresar. Y luego, en el momento 3, noten que tanto el almíbar como el aceite volvió a su estado inicial, bien, por la immiscibilidad y la miscibilidad total del almíbar, mientras que el alcohol ahora se parece más al almíbar, ya que se pudo mezclar completamente con el agua, no como en el primer caso, en que se notaban separados. Así que muy bien, felicitaciones por estos esquemas. Incorporen las liñitas azules y rojas y estamos perfectos. Luego, otra actividad era la que estaba relacionada con explicar esta observación, que si uno mezcla 50 mililitros de agua con 50 mililitros de agua, obtiene 100 mililitros de agua. Si hace lo mismo con el alcohol, pasa lo mismo, pero si mezcla 50 mililitros de agua con 50 de alcohol, obtiene un volumen menor, 97 mililitros de solución. Intentemos explicarlo a nivel submicro. En el primer caso estamos mezclando un cierto volumen, supónganse que un cuadradito representa 50 mililitros de agua con otro igual, por lo tanto no hay nada que nos permita pensar que si yo mezclo estos dos conjuntos de partículas, las mismas no se distribuyan de una manera homogénea con lo que sucedía arriba. Bien, a la misma distancia entre sí, la misma cantidad, la misma separación, por lo tanto el volumen que ocupan será lógicamente el doble. Lo mismo sucede con las de alcohol, que sabíamos que estaban más separadas entre sí y que había en el mismo volumen una menor cantidad si lo comparamos con el agua, pero si mezclamos dos volúmenes idénticos de alcohol, se van a separar de una manera homogénea entre sí, bien equilibrada entre sí, de la misma manera que se separaban arriba. Por lo tanto, nada nos hacía pensar que el volumen no se sumase. Ahora, cuando les pedían explicar qué pasaba en la mezcla de agua y alcohol, muchos y muchas de ustedes lo que respondieron ahí fue que podía suceder por evaporación. Al mezclar se evaporaba alcohol. Eso es cierto, es una hipótesis válida, pero no es el principal proceso. De hecho, les aseguro que si esto ustedes lo hacen, tapan el sistema de modo que el alcohol no se puede escapar y lo mezclan, aún así miden 97 mililitros de solución. ¿Cómo lo podemos explicar entonces? Bien, piensen lo siguiente. En este caso vamos a tener que mezclar un cierto volumen de agua con un cierto volumen de alcohol. Aquí tenemos más partículas de agua y menos partículas de alcohol. Bien, porque dijimos que eso era el principal efecto de la disminución de densidad del alcohol. Eran más grandes sus partículas, pero estaban más separadas unas de otras. Ahora, cuando yo mezclo estas dos sustancias, ya no va a suceder lo mismo que antes, que es que las partículas de agua interaccionarán con otras y las de alcohol con otras, sino que también tengo que empezar a notar qué sucede con la interacción entre estas partículas y estas, que es un efecto que antes no sucedía, porque antes las partículas eran todas iguales. Cuando mezclamos estas dos sustancias, lo que pasa es lo siguiente. La distancia media entre las partículas es prácticamente igual, es decir, entre las partículas del mismo tipo. Es decir, la distancia entre agua y agua, aquí y aquí, es más o menos la misma. Es un poquito quizás superior aquí. Y entre las de alcohol, entre sí, también es más o menos la misma. Pero empiezan a cobrar importancia la interacción entre agua y alcohol. Entonces, estas nuevas interacciones que antes no podían existir porque no había mezcla de sustancias, son novedosas y sabemos que son bastante fuertes esas interacciones. De hecho, es lo que permite que ambas sustancias mezclen sus redes, es decir, que las redes de partículas de agua y las de alcohol estén mezcladas y distribuidas en todo el volumen. De hecho, esto lo que permite es que el agua, que son partículas más pequeñas, pueda entrometerse dentro de la red del alcohol, que antes estaba bastante separados entre sí. Ahora, al tener agua que tiene interacciones más fuertes, ese agua puede ocupar espacios, bien, donde antes había vacío o había una mayor cantidad, una mayor proporción de vacío. De hecho, comparemos, por ejemplo, una partícula de alcohol. Aquí está rodeada por estas cuatro, esta partícula. Dos cercanas, una un poco más lejana y una muy lejana. Si analizamos esta partícula de alcohol, vemos que tiene dos de alcohol relativamente cerca, pero también está rodeada por muchas de agua. Bien, es decir, espacios donde antes había otras partículas de alcohol más lejos, ahora tiene muchas partículas de agua cerca. Esto lo que explica es que el agua se entrometa dentro de la estructura del alcohol y el volumen total sea menor que el de la suma de ellas. Bien, por eso observamos esta reducción de 3 mililitros en el volumen.
Y por último, las últimas actividades, que no voy a tomarme mucho tiempo porque las hicieron muy bien, se relacionaban con la solubilidad de gases en líquidos. Bien, primero habíamos trabajado de sólidos en líquidos en los primeros experimentos hogareños, hasta ahora en líquidos, y por último de gases en líquidos, y tomamos aquí el ejemplo quizás más cotidiano, que es el del dióxido de carbono en el agua, que es algo que podemos encontrar comúnmente. Toda masa de agua que esté en contacto con el aire tiene disuelto dióxido de carbono, los ríos, la lluvia, el agua de canilla. Y también tenemos casos donde la concentración de dióxido de carbono es bastante más elevada, como por ejemplo las bebidas gaseosas o la soda, donde al elevar la presión se disuelve mayor cantidad de dióxido de carbono dentro del agua. Ahora, lo que vimos también es que el dióxido de carbono tenía esta distribución electrónica. El dióxido de carbono está formado por un carbono central, bien, y unido con dos dobles enlaces a dos oxígenos en una forma lineal. La distribución electrónica está dada de modo que hay muchos electrones sobre los oxígenos y pocos sobre el carbono. Entonces el carbono queda con una carga positiva, por eso está en azul, mientras que el oxígeno tiene una carga parcialmente más negativa, por eso está en rojo. Ahora, cuando ese dióxido de carbono está disuelto en agua, bien, que en condiciones normales esa disolución de la concentración es muy baja, para que tengan una idea, ustedes pueden disolver 200 gramos de azúcar en 100 mililitros de agua, mientras que el dióxido de carbono tiene una concentración de 0,3 gramos en 100 mililitros de agua, es decir, es muy baja, hay muy poco dióxido de carbono disuelto, pero el poco dióxido de carbono disuelto tiene que interaccionar con las partículas de agua para poder estabilizarse. Y tenían que elegir cuál de estos tres modelos era el más representativo. Lógicamente, esa atracción va a ser por carga, es decir, las cargas negativas se van a atraer con las positivas y repeler con las otras negativas. Entonces, si analizamos este caso, vemos que las cargas positivas de la parte central, representado en color azul, van a tener que interaccionar con las rojas del agua, bien, que estaban sobre sus oxígenos, como sucede en este caso. Mientras que la zona roja, bien, con mayor carga negativa, interaccionará con cargas positivas, como sucede aquí. Por lo tanto, este modelo es bastante adecuado. Si analizamos este, vemos que sucede lo contrario. Aquí hay interacción entre una zona positiva con otra zona positiva y zonas negativas con zonas negativas. Esto es muy inestable, no sucederá. De hecho, estas interacciones son de repulsión, no de atracción. Mientras que en este tercer modelo, en la parte central hay interacciones de atracción, por una parte negativa con una parte positiva, mientras que en los extremos las interacciones son repulsivas, negativas con negativas. Por lo tanto, este es el modelo más inestable de todos, el que seguramente no va a suceder. Este es un poco más estable, pero el más estable de todos es este, y es seguramente el que mejor describe lo que sucede con el dióxido de carbono en gaseosas. Cuando uno tiene dióxido de carbono disuelto a alta presión, hay una enorme cantidad de dióxido de carbono disuelto en agua, y al abrir las botellas, o al estabilizar la presión con la presión atmosférica, lógicamente el dióxido de carbono preferirá interaccionar con sí mismo que con el agua. Como la densidad del dióxido de carbono, al ser un gas, es mucho menor a la del líquido, a la del agua, se va a ubicar en la parte superior, como vimos anteriormente, llegará a la superficie y podrá escapar difundiendo en el aire. Por eso vemos el burbujeo al abrir una botella. Bueno, espero que les haya quedado claro estos conceptos. Seguiremos utilizando la idea de solubilidad en el experimento número 6 y vamos con el último esfuerzo del año, que ya falta poco. Un saludo.